varón perfecto, que la tenemos allí en una ilustración, se divide, como la podemos observar, en dos partes. Que es la primera parte, es la parte terrenal. Somos nosotros, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, es la novia, que debe de entrar por medio del nuevo nacimiento del Espíritu Santo, como lo hemos visto en toda esta serie de mensajes. Por medio del Espíritu Santo entramos. ¿A dónde entramos? Entramos al cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Al cuerpo de creyentes, a la iglesia, a la novia del Señor Jesucristo, la escogida. ¿Y cómo entramos? Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Por un mismo espíritu, o por un solo espíritu entramos todos en ese cuerpo. Cuando dice a un solo cuerpo, es al cuerpo del Señor Jesús. El cuerpo palabra. ¿Sea así? Y vamos creciendo allí. El Señor, entramos por el Espíritu Santo, el genuino y el verdadero. Ahora les voy a mostrar una ilustración. De eso es lo que vamos a hablar, si el Señor nos lo permite, la media hora de silencio, que hace parte de esa segunda parte, la que está arriba, que es el Señor Jesucristo. En sí, nuestro mensaje, el de ahora, el mensaje que hemos de prestarle atención, es a eso que está allá arriba. Ese es nuestro mensaje, eso es lo que habla de nosotros. Y si nosotros no sabemos eso, entonces difícilmente vamos a poder comprender ciertas cosas del tiempo en el que estamos, de por qué el Espíritu Santo a través del ministerio del hermano Branham lo inquietaba constantemente y le decía que era necesario conocer en qué tiempo estábamos nosotros, porque es necesario saberlo. No podemos estar aquí sin saber qué mensaje, qué promesa nos ha dado Dios a nosotros. Es menester saberlo. El profeta, cuando llegó a donde nosotros llegamos, en la enseñanza de la estatura de un varón perfecto, y entonces le tocaba hablar ahora ya no de una virtud como tal, sino hablar de Dios mismo, del Señor Jesucristo, es decir, de la piedra de corona. Él, como se lo dije la vez pasada, en ningún momento habla del amor como está ahí, el amor. Nosotros sí hablamos del amor, pero haciendo el recorderis para llegar allá donde el profeta llegó para hablar de esta piedra de corona, nosotros sabemos, que era lo que les decía hace un momento, esto lo hemos visto, que para poder entrar en ese cuerpo tenemos que entrar por el Espíritu Santo, pero el genuino Espíritu Santo, porque es que hay demasiados conceptos de lo que es el Espíritu Santo. Todas las iglesias tienen un concepto, todas las iglesias tienen una doctrina, una enseñanza de lo que pudiera ser el Espíritu Santo, para que nosotros podamos entrar por el así dice el Señor, y no por el así dice de pronto fulanito o menganito, sino el así dice el Señor. O sea, es una enseñanza de Dios. Cada ministerio, empezamos con los dichos. Cada ministerio trae el Espíritu Santo de la edad. Lutero, cuando fue impactado primeramente él por el Espíritu Santo y le fue revelado, encontró el mensaje escondido de la edad, que era justificación. Había tanta Biblia, había tantas cosas, y él salió bajo la guianza del Espíritu Santo, predicando justificación. Pero el justo por su fe se salvará. Y el mensaje de Lutero como reformador era la justificación. Ese era el Espíritu Santo de la edad. Eso era lo que Dios requería del Espíritu Santo. Esa era la porción de Espíritu Santo que tenían que recibir los creyentes que vivían en el año 1500 bajo el ministerio de Lutero. Porque el Espíritu Santo se evidenciaba en justificación. 200 años después vino Wesley, vino otro ministerio, que entonces era de santificación. Dios añadía una porción más de Espíritu Santo. De la misma manera, los hermanos Wesley en Inglaterra se encontraron con la palabra y Dios levantó este ministerio vindicado. Y este ministerio, entonces, la palabra que predicaba era santificación, porque sin santidad nadie verá a Dios. Era un mensaje que iba en armonía, que iba en continuidad, porque Dios es un Dios de orden. ¿Me entiende?
Y ese ministerio trajo el Espíritu Santo que Dios requería. Trajo la revelación que necesitaban oír la novia de ese entonces. La novia de ese entonces, en el tiempo de Wesley, no le era necesario saber de perfección. Y Dios tampoco iba a hablarle de perfección, ni de adopción, ni de unidad. Podían hablar, haber muchos ministerios, como el pastor y todo lo demás, pero todos giraban en torno, si habían sido iluminados, a la santificación. ¿Me está entendiendo? Porque el Espíritu Santo es el que impacta. Impacta primero al mensajero y del mensajero baja la revelación. Entonces, si hay llamados, que deben de haberlos, así como lo hubo en Lutero, posiblemente hubo muchos pastores porque se fue difundiendo, y evangelistas, y maestros, y apóstoles, y profetas. ¿Qué iban a enseñar ellos? ¿Qué iban a predicar ellos? En el caso de Lutero, justificación. Porque ese era el Espíritu Santo del momento. Eso era lo que Dios estaba inyectando. Cuando cambia el ministerio, cambia entonces la porción del Espíritu Santo. Entonces ahora ese ministerio explica, enseña, revela por la guianza del Espíritu Santo en ellos, santificación. Y la iglesia va creciendo. Y la iglesia va alcanzando lo que Dios va requiriendo. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, cuando llega la edad de la Odisea, que se supone o se cree que empezó en 1906, ¿por qué 1906? Es la fecha que coloca el profeta. Él dice que por el avivamiento que hubo en la calle Azusa, el derramamiento del Espíritu Santo y la manifestación de los dones, que fue algo conocido como la restauración de los dones, que era lo que procedía. Después de santificación, lo que procedía era la restauración de los dones. Y era el Espíritu Santo. Entonces, quien tenía en ese momento, como lo dice el profeta en un mensaje de influencia, el balón, quien tenía el balón o el titular del mensaje en ese momento, ahora, 200 años después de Wesley, Pentecostés, calle Azusa, eran los pentecostales. Pero no la denominación, sino el movimiento de Dios que se conoce como Pentecostés. Porque era el Espíritu Santo que entonces continuaba, seguía añadiendo, entonces ya estaba justificada, ya estaba santificada, ahora añade una porción más que era los dones. Y eso era todo lo que había, no había más nada. No había nada más alto que la restauración de los dones, no podía haber algo más alto. 1906. Después empieza el ministerio de la restauración de la palabra. Entonces ahora este ministerio de Malaquías 4:5, que es la restauración de la palabra, Lucas 17:30, que no es un reformador, es un profeta, y que viene para, dice la comisión que recibió por parte del Señor, a atar los cabos sueltos, lo que los demás reformadores no pudieron. Entonces él la primera tarea que tenía era colocar en orden lo que los reformadores no pudieron hacer. El ministerio de profeta es un ministerio que no fue que cuando él empezó ya él conocía todas las cosas que iba a hacer. Él ni siquiera sabía que era el profeta de la edad. Él tuvo que ir encontrándose poco a poco y Dios añadiéndole poco a poco, indicándole, instruyéndolo hasta que él fue evolucionando, fue creciendo, fue entendiendo su mensaje, su tiempo, su edad y lo que Dios estaba haciendo. La gente cree que de pronto cuando él se manifestó ya él, sí, yo soy Malaquías 4:5, soy Lucas 17:30, Apocalipsis y todas las demás escrituras y empezó así. No, él no sabía todas esas cosas. A medida que el Señor le iba dando, le iba creciendo en ministerio. Y él cumplió muchas escrituras. Entonces, ahora nosotros, ahora que estamos en otro ministerio, que es Efesios 4:11, ministerio. Entonces también hay un Espíritu Santo que debemos de recibir y debemos de saber cuál es y cuál es el Espíritu Santo. ¿Hacia dónde está apuntando el Espíritu Santo hoy? Porque en Malaquías él apuntaba a la restauración de la palabra, claro, pero dentro de la restauración de la palabra él dijo el genuino Espíritu Santo. Ya vamos para allá. Por eso hago esta explicación, porque cuando coloco aquí, que lo colocó él 2 líneas antes de entrar a la estatura de un varón perfecto, no era por la predicación del Espíritu Santo de los dones, sino de la enseñanza que él empieza a traer. La del genuino Espíritu Santo, el verdadero, el que se requiere para entrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que con los dones y
el Espíritu Santo que estuvo vigente en Pentecostés, no podemos entrar allá. Empiezan a salir cosas. Entonces yo tengo que entender el ministerio de Malaquías 4:5, Dios lo envía y él tiene que cambiar, el Señor lo hace que cambie, le dice, tu ministerio de restauración de la palabra va a enseñar ahora lo que es el genuino y verdadero Espíritu Santo, de cómo pueden entrar, porque tu ministerio tiene que traer el Espíritu Santo de ahora, que es la restauración de la palabra, y dentro de la restauración de la palabra que es el Espíritu Santo, y él lo predicó, que es para qué fue dado y cómo se recibe. Él nos remitió y dijo, sí, Azusa, calle Azusa, 1906, ya ustedes saben, el Espíritu Santo, calle Azusa. Le dijo, hubo una manifestación, fue glorioso, Dios estuvo operando, fue un movimiento tremendo, pero señores, vamos a entrar a la estatura de un varón perfecto y no vamos a entrar por medio de lo que pasó en la calle Azusa. Esas cosas son buenas, gloria a Dios, son necesarias, gloria a Dios, son para edificar, gloria a Dios. Señores, vamos a entrar a la estatura de un varón perfecto. ¿Y cómo vamos a entrar? Con lo que corresponde al nuevo nacimiento. ¿Me entienden, amor hermano? Entonces por eso él colocó 2 líneas. Porque el nuevo nacimiento es justificación, santificación, bautismo en fuego del Espíritu Santo, que es el nuevo nacimiento. Está en la Biblia. Esto ya lo hemos visto. Esto lo vimos cuando empezamos. El nuevo nacimiento se compone de 3 elementos. Agua, sangre y vida. Justificación, santificación y vida, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo abajo. Pero el Espíritu Santo en el ministerio de Malaquías 4:5. Como corresponde, porque será el orden impuesto por Dios. Lutero trajo el Espíritu Santo en su ministerio. Wesley trajo el Espíritu Santo en su ministerio. Pentecostés trajo el Espíritu Santo en su ministerio. Malaquías trae el Espíritu Santo en su ministerio. Bueno, ahora hay un Efesio. Va a fallar la norma ahora. ¿Por qué? Es un mensaje de continuidad. ¿Me están entendiendo? Ok. Entonces, por medio del Espíritu Santo del profeta de Malaquías 4:5, entramos al cuerpo. Entramos a la estatura de un varón perfecto. Todo esto es escritural. Santificación, Espíritu Santo, nuevo nacimiento, enseñanza en el ministerio del hermano William Marion Branham, Espíritu Santo ese ministerio. Y entonces ahí sí va creciendo y se va inyectando fe. Que es la fe no del profeta, que es la fe no de un hombre, sino la fe de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Porque tenemos que alcanzar la estatura plena, es de Él. Entonces, la fe de Jesucristo, porque Él tuvo todas esas virtudes que están acá, que ya las hemos hablado, para poder ser adoptado. Y la edad era Éfeso, el apóstol Pablo, mensajero de Éfeso, luego virtud, Ireneo, Esmirna, la tercera es ciencia, la edad Pérgamo, Martín el mensajero, templanza, cuarta virtud, Tiatira edad, Colombo el mensajero, paciencia, quinta, Sardis edad, Lutero mensajero. ¿Está creciendo o no está creciendo la iglesia? Y de tiempo en tiempo, todo el tiempo que se demoró el Señor, porque Él tenía un propósito. Ojalá que el propósito no se... grábese esa palabra, el propósito, que la vamos a ver ahorita. Luego, temor de Dios, Filadelfia, que es piedad, ¿verdad? Luego, amor fraternal, que es la edad de Elías, que es la edad de la Odisea, que fue lo que dije ahora, que empezó ¿cuándo? En 1906. Entonces, empezó la edad de la Odisea, los dones, la última palabra, los dones, las evidencias, se formó la doctrina. ¿Hablas en lengua? No tienes el Espíritu Santo. Y era correcto. Que ese tiempo era correcto. No hablas en lengua, habla en lengua. Y la gente trataba y hablaba, y gloria a Dios, ya lo tiene. Pero ya eso no funciona hoy. ¿Me está entendiendo? Ahora los dones están, amén. Deben de ser utilizados para edificación de la iglesia, amén. Pero ya no es la evidencia del Espíritu Santo, la evidencia cambió cuando el ministerio cambió. Espero que me esté entendiendo, amor hermano. Entonces ahí está el profeta, él llegó a la edad y predicó todas estas cosas que ya él llegó aquí donde estamos nosotros en este momento. Y cuando le tocaba hablar de lo celestial, la piedra de corona, mire lo que sucede. Hay un misterio que está oculto, no se sabe. Ya entendemos eso, ¿verdad? Él llegó ahí, pero ahora
está en la tercera etapa, el tercer jalón. La tercera etapa corresponde al inicio de la media hora de silencio. ¿Qué es la media hora de silencio? Apocalipsis 8.1. ¿Quiere leerlo? Vamos a leerlo. ¿Qué es ese Apocalipsis 8.1? El séptimo sello. Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué? Porque es algo secreto. Présteme atención aquí y recuerde que es introducción. Séptimo sello. En la tercera etapa. Etapa de profecía. Profecía. Cambia. Ya no es enseñanza, es profecía. Mensajes proféticos. Tiene que entrar a algo. ¿Usted me está entendiendo? Él está aquí en edad de la Odisea, pero él tiene que emigrar de ahí. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? Media hora de silencio es la manifestación del Señor Jesucristo. No pasó eso en 1963. Diciembre, con ese temor, él se fue para una montaña donde siempre se iba a orar, porque él decía, yo mejor, más vale que yo me vaya caminando, y si me voy a morir, que me muera muy lejos donde nadie me encuentre. Pues y se metió lo más lejano que pudo, que caminaba bastante. Y se arrodilló y se puso a orar con las manos alzadas. Y cuando se puso a orar con las manos alzadas, le cayó una espada en la mano. ¿Me está entendiendo? Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al cielo, cuando resucitó, los discípulos lo vieron, que fue subido al cielo, y una nube lo encontró y lo subió. Inmediatamente aparecieron dos ángeles, porque los discípulos estaban así como desanimados, tristes. Y le dijo, varones, hermanos, ¿por qué estáis así? Este mismo Señor que le fue quitado, así mismo como fue, así regresará. Segunda venida de Cristo. ¿Cómo se fue? En una nube. ¿Cómo regresa? En una nube. Porque la segunda venida es secreta, es misteriosa, pues apareció. En otra parte dice, cuando veáis la señal del Hijo del Hombre, pues la señal del Hijo del Hombre se hizo visible ante las personas que lo esperaban, que sabían, que conocían. ¿Y para qué vino? ¿Para qué se manifiesta? ¿Para qué la segunda venida de Cristo? Para empezar el rapto, para revelar los misterios, porque recuerde que la tercera etapa es profética, no es enseñanza, es profética. Pero él no se pudo quedar ahí. Entonces, el Señor Jesucristo apareció la piedra de corona, la que nunca fue colocada en las pirámides. De eso vamos a profundizar. Y una voz, vi una puerta abierta en el cielo, una voz que decía, Apocalipsis 4.1, como la primera voz que me habló al principio. Después de esto, mire dónde está él. ¿Dónde está él? Acá en su segunda etapa, previo a entrar a la tercera etapa. Sí, así, ¿verdad? Después de esto, si usted está en Apocalipsis 4, él dice, después de esto, ¿después de qué? Entonces, si te vas antes, ¿qué hay antes? La edad de la Odisea. Antes del 4, ¿qué es? La edad de la Odisea. Entonces, él no estaba allá. Entonces, después de esto, miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. No es el rapto como la gente cree que es así, porque si no se hubiera ido y ya para qué le va a mostrar más cosas. Pero si es un ministerio profético, tercera etapa de continuidad, la etapa de la profecía, su inicio, la tercera etapa, porque él habló del inicio de la tercera etapa y la tercera etapa en plenitud, donde él no iba a estar. ¿Me entienden, hermano? Sube aquí. ¿A dónde va a subir? ¿A dónde, su señor? Estoy en la edad de la Odisea. Llega aquí, no encuentro la piedra de corona. Se manifiesta la piedra de corona en el tiempo que tiene que aparecer. La voz que aparece, sube acá. ¿A dónde? Pues tiene que subir. ¿A dónde subió? Ahí está. Tiene que entrar la piedra de corona. ¿Me está entendiendo? Ya él dejó de estar acá. Ya él no podía estar ahí. Él tenía que subir de acuerdo a la voz que le dijo, sube acá. Entonces, hermano, o sea que se fue el hermano Branham en rapto, pero es que no es un rapto como tú lo crees físico, es un rapto espiritual que ya empezó. Unos están en la edad profética y otros pueden estar en la edad de la enseñanza. No entiende la profecía. ¿Me está entendiendo?
Porque el profeta empezó profecía allá arriba, en la edad de la palabra. ¿Qué pasó? Él entró. Y si él entró allá, entonces fue la manifestación del primer hijo de Dios que entra. En esta edad después del Señor Jesucristo, obviamente. Que entra ahí en esa piedra. La piedra nunca más apareció. Apareció en el tiempo que tenía que aparecer, cuando el Señor se manifiesta. Pero el profeta se va, 1965, cumple 2 años de ministerio. Y él se va, porque él tenía que irse. Pero cuando él se va, aparece un ministerio de continuidad. Porque Dios no deja esto solo. El ministerio de continuidad, que es Efesios 4, 11 al 16. Y si es un ministerio y si es de continuidad, tiene que traer el Espíritu Santo del ministerio. Porque aunque el mensaje lo trajo el profeta y la enseñanza está, para que lo puedas ver y para que yo lo pueda ver, tenemos que recibir el Espíritu Santo del ministerio. Hermano, esto no es punta lanza de un hermano, es la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8. Estamos en la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué dice? Y esa iglesia, para poder predicar la palabra de la hora ungida, tiene que entrar allá arriba, o sea que no puede estar en la Odisea. El ministerio no puede estar en la Odisea, porque si el profeta no se quedó en la Odisea, sino que subió, si se queda afuera, no ve lo que estamos hablando. No ve Efesios, no ve adopción, no ve estatura de un varón perfecto. Allá en enseñanza, y puede tener enseñanza, la simiente de la serpiente, Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, tremendo, glorioso todo eso, pero es enseñanza. Tercera etapa es profecía. Y para poder entenderlo, tenemos que estar allá para tener una percepción profética. La cabeza, la mente de Cristo. Mire todo lo que hay allí. ¿Me está entendiendo, amor hermano? Que es la manifestación por fin de los hijos de Dios. Usted no se da cuenta de lo que está pasando. Aquí, hermano, en Fe Viva. No, no solamente en Fe Viva. Tú no ves pequeños grupos predicando exactamente lo mismo. Lo mismo como así, lo que predican ustedes. No, no es eso. Predicando Efesios 4, 11 al 16. Predicando adopción. Y no es uno, y no es un solo lugar, y ni siquiera se conocen. Están predicando una palabra que ni siquiera se conocen. Y están predicando Efesios 4:11, y están predicando unidad y perfección, y están predicando adopción. Pequeños ministros, grupos con pequeños grupos. Porque pudieron verlo, pudieron entrar, pudieron subir y pudieron entrar a la tercera etapa. Yo le doy gracias a Dios que estas cosas no las sabíamos así, sino que ha venido añadiendo Dios poco a poco y poco a poco.